Muy buenas tardes a todos. Es un gusto para mí nuevamente darles la bienvenida a un espacio de capacitación. Esta vez tendremos una capacitación o una exposición sobre la aplicación que tendrá la resolución 063 de 2010 respecto a la activación de pruebas de DB. El día de hoy, entonces, para hablar sobre esto, nos acompaña Andrés Ruiz, quien es analista de operaciones de mercado. Andrés, bienvenido, buenos días. Eh, Buenas tardes, Luisa, y para todas las personas que nos están acompañando en este taller, digamos, de alguna manera dirigido para todos los comercializadores de DDBs, pues que actualmente tienen contratos de DDBs de venta registrados en el mercado de energía mayorista. Digamos que el objetivo, pues, como de esta sesión es, pues, como exponerles, digamos, parte del entendimiento que estamos teniendo actualmente en XM y que, digamos, está siendo, pues, objeto de modificación en la aplicación, pues, como de la norma, puntualmente en lo que respecta a la verificación de las pruebas y activaciones de DBs, ¿cierto? De acuerdo, pues, como con las reglas que están definidas en la 63. Obviamente, pues, sin desconocer que estas reglas de verificación fueron modificadas por la resolución 069 del 2020. Eh, la idea, pues, también para todas las personas, pues, que nos están acompañando es que a través, pues, como de las herramientas que nos ofrece, pues, en Microsoft Teams, pues, puedan interactuar de alguna manera, digamos, y hacer, pues, como este espacio, un espacio también, pues, como de escucha para ustedes, pues, en la aplicación de esta norma. Voy a compartir, pues, como mi pantalla, digamos, para guiar un poco más mejor este taller. Bueno, digamos que básicamente, pues, nosotros trajimos acá, pues, desde XM algunas, pues, como definiciones. Realmente es, pues, como más con el fin de introducir un poco más como con el tema, ¿cierto? Básicamente, pues, todos sabemos que la demanda desconectable voluntaria es uno de los anillos de seguridad que tienen, pues, los generadores para, digamos, garantizar la confiabilidad en la prestación, pues, del servicio de energía eléctrica en ese mercado de confiabilidad, pues, que tenemos actualmente en el mercado de energía mayorista. Eh, de alguna manera, pues, esto existe desde el 2010. En el 2018, digamos, con la resolución 098 tuvo un vuelco interesante en la medida, pues, en que se definieron las pruebas de disponibilidad de DBs, digamos, como mecanismo para garantizar que efectivamente, pues, los usuarios que se tienen, pues, con el sistema actualmente, y digamos que son atendidos, pues, por los diferentes comercializadores de DDBs o agregadores de demanda, pudieran, pues, como garantizar, pues, esa desconexión en los momentos, digamos, donde hay criticidad en la confiabilidad, pues, de la prestación del servicio de energía eléctrica. Y, digamos, para lo cual, pues, ya los generadores tienen unos contratos de remuneración a través, pues, de las asignaciones de obligaciones de energía en firme. De alguna manera, pues, la manera como se ve reflejado es a través, pues, de la firma de los contratos, ¿cierto? Que hacen, pues, digamos, los diferentes comercializadores con los generadores, digamos, ante el mercado a través de nuestro equipo de registro de contratos, ¿cierto? Eh, Estas, pues, son básicamente, pues, algunas de las definiciones que trae, pues, como la norma. Pues, allí yo creo que todo, pues, y los comercializadores también tienen muy interiorizado, pues, como la definición de qué es una planta de emergencia, ¿no? Y de qué es una frontera, pues, de DB. En general, pues, digamos que las fronteras de DB son las fronteras que se utilizan para medir los consumos de la demanda desconectable voluntaria, ¿cierto? Digamos, los que permiten, pues, como la habilitación de esa energía, digamos, para respaldar a los diferentes generadores.
y garantizar pues como la remuneración también de dichos generadores a través de lo que conocemos como la remuneración real individual. Eh, bueno, yo aquí pues como digamos lo importante pues o lo que hemos revisado pues al interior de XM y que digamos también desde la semana pasada de pronto no sé si tuvieron oportunidad de revisar en nuestra sección de noticias en nuestro portal de XM es digamos una interpretación que tenemos respecto de la aplicación de la verificación de la desconexión. Digamos que actualmente tenemos tres tipos de frontera. La resolución ahora pues de fronteras con línea base de consumo, eh, digamos en las cuales nosotros lo que hacemos es revisar pues que para cierto determinado día, que es el día pues en los cuales hay prueba o activación, la línea base de consumo que tienen registrada y que tienen vigente a la fecha. Recordemos pues que las líneas bases de consumo se actualizan con una periodicidad de 105 días. Entonces, considerando pues como un error, o sea, disminuyendo en un 5% esa línea base de consumo que está registrada y tiene vigencia de 105 días y que adicionalmente está registrada por tipo de día, lo que revisamos es si el consumo de los usuarios medidos pues, en las fronteras de usuarios finales pues es inferior a esa línea base de consumo afectada por el error. Digamos en caso de que exista pues o que ese consumo sea inferior, pues digamos que la diferencia entre esa línea base de consumo y esa medición del usuario es lo que nosotros llamamos la demanda desconectable voluntaria para este tipo de, de frontera, ¿cierto? Aquí pues digamos es clave para nosotros pues dictaminar si efectivamente una desconexión o no, esa línea base de consumo también pues ustedes sabrán pues que esa línea base de consumo pues se valida a través que cumpla pues con un error, ¿cierto? Esto pues porque digamos la resolución establece que las líneas bases de consumo pues son consumos de usuarios que no son, digamos, muy estacionales, sino que tienen un consumo, digamos, estable. Entonces, con base en ello, pues, y a partir de lo que ha definido, pues, como la norma, tenemos, pues, como un modelo de validación del error de esos consumos al momento, pues, del registro de esas líneas bases de consumo o de la actualización de la misma. Para el caso de las fronteras con medición directa, que digamos son fronteras pues que se vienen registrando con mayor medida en los últimos años, digamos a partir del 2019 aproximadamente, pues es cuando se empieza pues como con el registro de este tipo de fronteras ante el mercado de energía mayorista, a pesar pues de que digamos pues la definición de estas fronteras se encuentra en la normatividad desde el 2010. Digamos que allí la verificación de la desconexión sufre pues como algunos cambios respecto pues de los insumos que utilizamos. Básicamente lo que buscamos verificar en este momento también es que el consumo de los usuarios finales, recordemos pues que para efectos de estas verificaciones se hacen por predios. Entonces también ustedes habrán podido pues notar que tanto al momento del registro de las fronteras comerciales como al momento de la verificación, siempre se pide pues como esa asociación del predio al cual pertenecen pues como estas fronteras. Lo que revisamos es que los consumos de todos los usuarios finales, usuarios no regulados, que se tienen pues asociados a ese predio, sean inferiores al promedio del consumo de esos mismos usuarios. Recordemos pues que estas validaciones las hacemos por tipo de día. Eh, Tenemos 7 tipos de día, pues asumiendo pues que los domingos y festivos son el mismo tipo de día. Y digamos que los promedios se hacen por esos tipos de día en una ventana de 105 días.
Claramente, pues esos consumos, esa información, nosotros la tomamos de lo que reportan los diferentes representantes de fronteras de esos usuarios finales. Digamos que allí lo que validamos es que, o lo que hacemos más bien es que a ese promedio lo afectamos también por un error de un 5%. En este caso es positivo, ¿cierto? Es decir, ese promedio es el 105% del promedio que tenemos pues calculado. Y a ello, digamos que de alguna manera le restamos lo que llamamos la demanda desconectable voluntaria verificada parcial. Esa demanda desconectable voluntaria verificada parcial, pues varía dependiendo del tipo de frontera con medición directa que se tenga. Hay dos tipos de fronteras con mediciones directas, pues que son las fronteras con planta de emergencia y las fronteras con medición independiente. Resulta pues que para el caso de las fronteras con planta de emergencia, y esto digamos pues que proyecto en este momento en pantalla, es digamos producto de la última modificación a estas fórmulas de verificación que estableció la resolución 69 del 2020. Digamos que para las plantas de emergencia pues corresponden con el total de la generación de las plantas de emergencia que tiene el usuario, es decir, las plantas de emergencia de ese predio. Eh, si devolvemos acá el slide, pues entonces podríamos afirmar que la validación de esta desigualdad se presenta para todas las fronteras que hacen parte del predio. Entonces, con independencia, pues, si bien la programación, por ejemplo, de las pruebas se hace por frontera, digamos, nosotros para efectos de la verificación de la desconexión siempre consideramos todas las fronteras que se tienen registradas en el predio, es decir, todas las fronteras de usuarios finales y también todas las fronteras de tipo DDB. Eso pues para el caso de las plantas de emergencia, sucede igual para las plantas con medición independiente, solo que digamos que para el caso de las plantas con medición independiente, pues lo que hacemos, digamos, es una sumatoria sobre el promedio de el consumo medido en la frontera de DDB, también es un promedio de 105 días, pues de manera equivalente al promedio que tomamos de las fronteras de usuarios finales y respecto pues de la energía medida pues en la frontera comercial para el día de la prueba o el día de la activación en cuestión que se tiene. Digamos pues que hasta el momento lo que les he mencionado pues es lo que se encuentra establecido en la norma, pues no les he indicado pues como nada adicional a lo que seguramente pues todas las personas que nos acompañan en este taller deben pues como conocer. Digamos, acá lo interesante y lo que hemos revisado, pues como al interior de XM, es esas medidas, pues que nosotros tomamos, pues que finalmente, pues pues con excepción, pues de las LBCs y digamos del promedio de las fronteras con medición independiente durante los 105 primeros días de vigencia de la frontera, que corresponden con una curva también registrada por los diferentes comercializadores que representan las fronteras de DBs, que se utiliza pues mientras se tiene el acumulado de los 105 días que nos permitan hacer el cálculo del promedio, pues con excepción de esa LBC y de ese promedio, para esos 105 primeros días pues siempre corresponde pues con la toma pues de las medidas o el insumo primario, digamos, es las medidas reportadas por los diferentes CGMs, digamos, en los plazos pues, que establece la regulación a través pues, de nuestro servicio web. Eh, digamos que allí el punto pues, de fondo es esa medida, qué tipo de transformación hacemos nosotros pues, para dar aplicación o más bien para dar la validación de ese cumplimiento de desconexión. Finalmente, pues lo que nosotros hacemos desde el mercado, desde la SIC, desde el administrador del sistema de intercambios comerciales, pues es dictaminar si efectivamente hubo una desconexión
¿Cuál fue el monto de esa desconexión? Digamos, si esa desconexión cumplió pues, con el, digamos, con el compromiso, que en este caso pues es con el valor programado, también por una de las dependencias de XM, que es el Centro Nacional del Despacho, puntualmente pues los compañeros que hacen parte del despacho económico programado, y digamos pues dictaminar esa demanda desconectable voluntaria ya verificada, que es, digamos, la que permite, pues, como el registro de los contratos y, digamos, la comercialización que hacen, digamos, ustedes como agentes del mercado con los diferentes generadores, pues, del sistema. Eh, bueno, digamos, en ese sentido, la revisión, pues, que nosotros hicimos de la norma, eh, pues, o más bien voy a partir de la aplicación que hemos venido haciendo de la norma, es que sin lugar a duda, pues nosotros para la verificación de esta desconexión y digamos digamos más bien la liquidación del mercado de energía mayorista, eh, nosotros tomamos todas las medidas referidas a nivel del STN. De hecho, pues eso lo hacemos pues para efectos de todas las transacciones que hacemos en el mercado, ¿cierto? Incluidos pues para la liquidación que hacemos, por ejemplo, de la bolsa, de los contratos de largo plazo, para toda la liquidación que hacemos del mercado de confiabilidad, de manera muy puntual, pues en este caso, en el cual se encuentran involucradas las DDBs, para el cálculo del costo de energía real equivalente, ¿cierto? Que es el que nos permite liquidar pues todo el cargo por confiabilidad. Entonces, todas estas medidas, y digamos que es lo que venimos pues como aplicando, son con medidas referidas al nivel del STN. Digamos, lo que vemos, producto pues como de nuestras revisiones pues como internas también, y producto también pues digamos de la interacción con los diferentes participantes del mercado, incluidos ustedes como agentes, es digamos cuál es la manera para referir esas medidas al STN de todas estas componentes pues, que veíamos que establece la regulación y que nos permiten pues dictaminar efectivamente, y vuelvo y lo recuerdo, si hubo una desconexión, es decir, si efectivamente pues los consumos permitieron cumplir con estas desigualdades que vemos en pantalla, dictaminar cuál es el monto de la desconexión y dictaminar si efectivamente pues fue una desconexión exitosa, que digamos son tres cosas pues totalmente diferentes. Dictaminar si hubo una desconexión, cuál fue el monto de esa desconexión y si digamos esa desconexión cumplió o fue exitosa respecto pues de lo que se debía desconectar pues como esos usuarios que están pues participando de manera voluntaria en este mecanismo. Digamos, lo que hemos encontrado y que también les hemos notificado es que, digamos, y por acá ¿no? Traíamos pues como una serie de motivantes, es que, digamos, no debería pues desde la SIC solicitarse un operador de red, un mercado de comercialización y un nivel de tensión, digamos, para lo que respecta a las fronteras de DBs, en la medida que, digamos, las fronteras de DBs pues están conectadas al interior de las instalaciones de los usuarios, es decir, aguas abajo de las fronteras comerciales, ¿cierto? Y que, digamos, los usuarios solo pueden estar conectados al sistema interconectado nacional a través de un único punto. Entonces, digamos, no resulta de alguna manera congruente indicar pues que ese usuario pues que tiene diferentes puntos de conexión, en este caso pues donde se encuentran pues las fronteras que miden sus consumos finales, eh, y las fronteras pues de DBs, que son las que están haciendo pues las veces
insumos para la determinación de la desconexión, pues estén conectados en más de un punto. Dicho de otra manera, pues lo que vemos es que, digamos, las fronteras de DDB pues hacen parte de las instalaciones del usuario y no están conectadas, digamos, a los sistemas de distribución local ni a los sistemas de transmisión regional que tiene actualmente pues el sistema. Eh, digamos que las fronteras de DBs de alguna manera existen por la existencia del usuario. Entonces, en esta medida, pues la liquidación de las pruebas y de activaciones puede llevar pues, a un resultado incongruente al decir que las fronteras de DBs pueden registrar consumos de energía superiores a los de las fronteras comerciales, que digamos es un fenómeno que puede darse en la medida en que nosotros indiquemos pues que esas fronteras pueden estar siendo objeto de unas pérdidas superiores a las pérdidas que tienen los usuarios finales. Digamos que a esta conclusión llegamos también producto, pues como les digo, de la revisión y digamos de la aplicación y de los factores de pérdida. Es normal pues que en los sistemas eléctricos y en el sistema interconectado o nacional pues las pérdidas que se encuentran en niveles de tensión bajos pues van a ser superiores, ¿cierto? Por el fluido eléctrico de las diferentes acometidas. Ahora, otro de los temas pues que también nos lleva pues como a dar aplicación, pues a modificar pues como esta aplicación responde también a las definiciones mismas pues de las fronteras de EB pues que encontramos en la resolución 098, ¿cierto? Modificada por la 69. Básicamente pues allí se establece que las fronteras de planta de emergencia pues o que las debes con plantas de emergencia más bien responden pues a cuando un usuario utiliza una planta para disminuir o suprimir los requerimientos de energía al SIN o para el caso de las mediciones independientes cuando el usuario tiene definidos consumos de un proceso de producción que utiliza diariamente y puede desconectarlo en cualquier momento. Digamos eso dicho de otra manera, pues nos refuerza también la idea de que no es congruente pues estar aplicando un factor de pérdidas superior al factor de pérdidas que puede tener, digamos, el usuario final. Entonces, toda esta información pues, que traemos pues, a este taller, digamos, la hacemos coherentes pues, con el comunicado pues, que también publicamos en nuestra sección de noticias de la semana pasada, y es que a partir del 1 de julio digamos, al momento del registro de las fronteras comerciales, mientras también adecuamos nuestros sistemas de información, les hemos solicitado pues indicar es hasta que se permita pues en la herramienta como nivel de tensión de estas fronteras con medición directa, pues el nivel de tensión de la frontera de usuario. De igual manera pues nosotros hasta tanto actualicemos nuestros sistemas de información, pues también estaremos pues en un constante relacionamiento, puntualmente desde el equipo de registro, digamos, para poder pues generar las alertas y con el tiempo pues requerido pues para estos registros. Eh, de la misma manera, pues esta consideración pues la estaríamos haciendo para las fronteras que se tienen registradas actualmente en el sistema y para la verificación de las pruebas pues que se pueda presentar en adelante. Bueno, se me escapó mencionar acá también en este último slide pues que también lo mencionaba ahorita, pues hay un tema pues de registro de curvas, ¿cierto? Puntualmente pues para los casos de las fronteras con medición en directa, perdón, medición independiente, digamos que nosotros pues también al momento del registro de esas curvas, pues tenemos pues las validaciones de que efectivamente pues esas curvas sean inferiores a los consumos de las fronteras comerciales. Digamos que también pues las validaciones que hacemos para efectos de las líneas bases de consumo, ¿cierto? Aunque digamos que esas están más asociadas al término de los errores.
del modelo pues, que se tiene establecido para ese fin. Eh, pues estos, digamos, son elementos pues, que encontramos pues, como en la norma y por eso también pues, al principio de este taller les mencionaba que esperamos que, digamos, a través pues, de esta herramienta de preguntas eh, puedan también como interactuar o en todo caso pues tenemos abiertos pues nuestros canales de atención, bien sea pues a través de nuestras líneas telefónicas o de nuestro correo electrónico, digamos, para que nos notifiquen pues acerca pues como del análisis que hacen ustedes pues puntualmente, que son quienes son objeto pues de aplicación de esta normatividad eh, y producto pues del análisis pues que estamos realizando y de la aplicación de esta norma. Hay un tema que pues no estamos desconociendo y que digamos que seguramente también dentro de la gestión que hacemos de la SIC, pues seguramente revisaremos pues con el regulador, que es finalmente quien expide la norma, y es el tema de que efectivamente existen pues unas pérdidas de transformación, digamos, por estos activos que como bien nos mencionamos ahorita, pues no son activos que están conectados al sistema interconectado nacional en la medida en que no están conectados a los sistemas de distribución local o a los sistemas de transmisión regional, que no hacen parte, digamos, de las bases regulatorias de activos de ningún operador de red y que por tanto no vemos pues que estén remunerados, ¿cierto? A ningún prestador del servicio y en esa medida tampoco vemos pues que debiera aplicarse pues esos factores de pérdida pues que establece la resolución para efectos pues de esa remuneración también de activos en la medida pues que son equipos pues de uso exclusivo o de propiedad pues de los diferentes clientes. Entonces sabemos pues que existe allí un tema de unas pérdidas que no estamos obteniendo para efectos de la validación de esta desconexión, pero digamos que entendemos pues que es un vacío que tiene actualmente la normatividad y de allí pues que les mencione también de que seguramente la gestión pues que también se empezará a realizar desde XM con el regulador respecto de esta validación y digamos de manera importante también conociendo que actualmente hay una, pues ya sale un proyecto de resolución y hay una resolución en curso, digamos que va a modificar pues los aspectos relacionados con la demanda desconectable voluntaria. Entonces digamos que básicamente esa era la información pues que traíamos respecto de la aplicación de esta norma. Vuelvo y les recuerdo pues que lo que se ha definido pues también al interior de XM respecto a esta interpretación y aplicación de la norma es a partir del próximo viernes 1 de julio, es decir, para todas las pruebas o activaciones de demanda desconectable voluntaria que se tengan para esas fechas de operación. Digamos, pues también para consideración en todos los procesos internos que tienen ustedes, pues como agentes y en toda la gestión pues que hacen para poder dar cumplimiento pues a todo esta aplicación pues como de la norma. Entonces, no siendo más, pues no sé, Luisa, si tenemos actualmente preguntas para, En digamos, este atenderlas en este resto de tiempo. espacio, sí, Andrés, gracias. Vamos a darle aproximadamente unos minuticos, unos 2 minutos a los agentes para que nos hagan sus preguntas por medio de este chat. Ahí ya les dejé un comentario fijado para que sepan pues dónde pueden realizarlas y las responderemos en vivo. En caso de no tener, entonces daremos por finalizada la sesión. Démosle un segundo, por favor.
Tenemos una pregunta, ya la compartí Andrés en el chat para que la respondamos, por favor. Bueno, la pregunta dice, entendiendo lo indicado en la presente reunión para efectos de las fronteras DB con medición directa, debemos tomar el factor de pérdidas de la frontera comercial. Efectivamente, eh, como bien mencionábamos, pues el análisis que nos lleva a nosotros, pues el análisis regulatorio y normativo, digamos que indica que no deberíamos considerar eh, pérdidas asociadas a los sistemas de distribución local o sistemas pues, de transmisión regional, que no es el caso, pero pudiera darse, eh, digamos, en las acometidas que se tienen en los activos de uso exclusivo de los usuarios finales. Digamos, eso lleva a efectivamente lo que menciona la persona pues, que nos hace esta pregunta, y es que efectivamente las pérdidas que deberían utilizarse, o los factores de pérdidas más bien que deberían utilizarse para reflejar esta medida en el nodo del STN, que es el nodo, digamos, donde se realizan todas las transacciones del mercado de energía mayorista, es el factor asociado al usuario final, a la frontera comercial, como bien lo menciona, pues allí. Y esto, pues digamos, esto no sucede producto pues de una expedición de una norma. Entonces, en esa medida, digamos, la aplicación se estaría realizando desde el día 1 de julio, como lo mencionaba. Gracias, Andrés. Por el momento no tenemos más preguntas. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas por este chat para que sean respondidas en vivo. De lo contrario, también tenemos nuestros canales de información, el correo electrónico info@xm.com.co. Por ahí también pueden hacer sus solicitudes, preguntas y nosotros las resolveremos. Bueno, en este momento no nos figuran más preguntas, entonces daremos por finalizada la sesión. Recuerden, por favor, que si tienen alguna inquietud, nos la pueden hacer llegar a nuestro correo info@xm.com.co. Sí, El, de igual manera, pues como les mencionaba, pues las preguntas que estemos recibiendo a través del buzón, pues otra vez, o a través de nuestra línea telefónica también, pues se las estaremos compartiendo al listado de asistentes, pues al taller. Muchas gracias, Andrés. Entonces, les cuento que esta grabación será compartida junto con las memorias de este espacio. Agradecemos a quienes estuvieron acá presentes participando de esta capacitación. Les recordamos entonces nuestros canales de atención y orientación clientes. Gracias a todos los que nos acompañaron. Esperamos seguir sumando energías y conocimientos juntos. Les deseamos un feliz día a todos.